El libro de Isaías no se encuentra redactado o escrito en un orden cronológico. No está escrito por fechas ni por datos de eventos. El libro de Isaías está recopilado, está escrito y está ahí plasmado en la Biblia que tenemos bajo un orden teológico. Amén, eso es diferente. Es decir, está redactado de una manera que sirve el propósito teológico de parte de Dios para su pueblo, y no es un orden de recopilación de eventos lineales con respecto a las fechas. Como tal, encontramos en los capítulos anteriores al capítulo 6, o sea, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, en esos capítulos nosotros encontramos la narrativa de los cargos y las demandas que Dios tenía en contra de su pueblo. En esos capítulos usted va a encontrar que Dios habla frecuentemente y está hablando ya por el profeta. Está haciendo una demanda, una declaración de los cargos, de las quejas, vamos a decir, que tiene en contra de su pueblo. Él hace señalamiento de su pecado. Él habla en esos capítulos, primeros capítulos 5 de Isaías, habla de la rebelión del pueblo, habla de la injusticia social, habla de toda una conducta que es contraria a un pueblo que declara con su boca y con sus labios que es un pueblo de Dios. Y asimismo en esos primeros 5 capítulos nosotros encontramos también juicios declarados de parte de Dios como consecuencia a la obstinada conducta del pueblo llamado pueblo de Dios. Pero en el capítulo 6 se nos abre una historia completamente nueva. Es un capítulo completamente diferente. Es un horizonte, vamos a decir, una ventana completamente nueva, y es majestuoso el relato que encontramos en este capítulo, porque en este capítulo 6 nosotros hallamos la experiencia transformadora que ocurre en un hombre llamado, ¿cómo? Isaías, cuando él es expuesto a una visión del rey celestial, en tanto que su rey terrenal está muriendo o muere. Y lo primero de lo que yo le quisiera hablar en este capítulo, como creo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace días para compartir, se halla en ese primer versículo. Ese primer versículo del capítulo 6 contiene muchísima instrucción. Y yo le he puesto a este título, de este primer punto, la renuncia al rey terrenal. La renuncia al rey terrenal. Vean, vamos a leer lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, esto lo está relatando Isaías, y él dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías, que también es llamado en otras ocasiones, en otras porciones bíblicas, Azarías, ha sido el rey en la nación de Judá por 52 años, y su reinado tiene un impacto especial sobre la vida de Isaías, la vida de este profeta, y no solamente sobre él, pero también un impacto especial sobre toda la nación. Pero tiene una resonancia muy significativa en la vida de Isaías, y se hace mención de este llamado en este asunto particular, en el llamamiento que Dios le está extendiendo a este hombre llamado Isaías. Se hace mención por el significado tan profundo que tiene Usías o Azarías en la vida de este profeta. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, para que usted entienda conmigo un poquito más, porque es importante conocer el trasfondo de este rey que muere. ¿Listos? Vamos a leer de esta manera algunos versículos, solamente la primera parte, con el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5, y luego cuando llegamos al 9, entonces nos saltamos del 9 al 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, contiene la información clave de este rey, del cual es preciso que hablemos en esta introducción. ¿Listos?
Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Versículo 5. Está describiendo al rey Usías. Amén. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era el sacerdote en turno, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. La clave es sencilla. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Qué dice? En el día en que él buscó a Dios, él fue prosperado. Vamos a ir al versículo 9 y de ahí al 15 para que nos dé un panorama un poquito más amplio de este rey. Dice, mire todo lo que hizo Usías durante su reinado. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo que muchos ganados, así en las Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Versículo 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Óigame, ¿usted da cuenta de este ejército? Poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Y vamos a pausar en el 15 donde dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. La Nueva Versión Internacional dice, Usías llegó a ser poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos porque tuvo la ayuda de Dios. Wow, está tremendo ¿verdad? O sea que no estamos hablando de un rey cualquiera, ni de un reycito, ni de un, como decimos popularmente, un wannabe. No estamos hablando de ese personaje, estamos hablando de un personaje que tiene todo un historial, que tiene todo un arsenal de su currículum profesional y de desenvolvimiento es amplio. Entre las cosas que él trajo como ingenio bajo su reinado a la nación, la Biblia nos dice en estos versículos de una manera parafraseada que él mandó a construir torres donde no solamente alrededor de la ciudad de Jerusalén, pero también en el desierto. Usted sabe que históricamente en las guerras, en las batallas, cuando un ejército contrario, una nación quería venir y sitiar a una ciudad o a otro reino, de lo primero que se apoderaba era de los estanques de agua de la ciudad. Era de las primeras cosas que se apoderaba, porque sabe que una ciudad o un lugar donde hay una comunidad no podemos subsistir sin agua, ¿verdad? Ellos procuraban en primer lugar bloquear esas áreas. Lo que hizo Usías fue levantar torres alrededor de la ciudad en puntos estratégicos. Mire el ingenio de este hombre tan tremendo. También construir torres en el desierto, o sea, no solamente cuando tenemos al enemigo en un término inmediato, sino también cuando lo vemos desde lejos. Entonces extendió el muro de protección. Allá construyó las torres, y la Biblia nos dice en estos versículos que nosotros leímos, que además de eso, él tuvo
bajo la dirección de ingenieros, esta gran iniciativa que fue poner en esas torres lo que hoy por hoy nosotros conocemos como garitas de protección en diferentes lugares donde se ubican francotiradores. Él trajo, además de eso, un ingenio maravilloso, extraordinario, de mucho progreso, que trajo novedades a su nación en cuanto a las reformas agrarias. Él tuvo tremendas reformas sociales, tremendas reformas agrarias y también trajo muchas reformas militares. A cada uno en su ejército los fueron equipando mejor, mejores armas, mejores estrategias, mejor armamento, mejor entrenamiento. Él llevó a la nación a un tiempo glamoroso, esplendoroso. Fue durante el reinado de Usías que se conocieron en Judá las reformas sociales. Fue durante su reinado que se conocieron las reformas agrarias. Y fue durante su reinado que se implementaron reformas militares que condujeron a la nación a ese nivel de esplendor que nosotros podemos conocer fácilmente o referirnos a ello como una época dorada y una época de gran renombre en toda la tierra. Pero ¿dónde estuvo el error de Usías? Y quizás indirectamente el error del que tenía que ser sacado Isaías, porque estamos en realidad hablando de la visión que tuvo Isaías, pero es importante ver a este rey. ¿Dónde estuvo el error de Usías? Versículo 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, para ocuparse de una tarea a la que él no había sido llamado prácticamente, ni autorizado por Dios. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, que dice que eran. Para ejercer sacerdocio se necesita ser varón valiente. En nuestras casas y en el lugar donde el Señor nos confía. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y mire lo que le dijeron los sacerdotes. Usted se imagina 80 sacerdotes más el sacerdote general. Le están poniendo una contraposición al rey mismo y le están diciendo: sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, ¿quién lo había herido? Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¡Wow! Qué episodio más negro, ¿verdad? Se estima que Isaías tenía cierto parentesco con la realeza de su nación. Eso probablemente muy acertada, esa información. Además de ello, Isaías también tenía acceso a los registros reales o a los documentos guardados especialmente en el palacio real, donde nosotros encontramos una evidencia de ello unos capítulos más adelante en el profeta Isaías, porque el profeta Isaías está declarando unos capítulos más adelante la oración de Ezequías, el rey que estaba después en turno. Pero eso no podían tener acceso excepto que fueran personas que tuvieran cierta gracia, cierta entrada especial. Así que se estima que Isaías tenía no solo parentesco con la realeza, sino que también tenía acceso a los documentos privados o altamente protegidos en el palacio. Pero más que todo eso,
Aquí es donde entra lo más significativo. Parece ser que Isaías guardaba una distinguida admiración y un apego indiscutible para con Uzías. Parece que lo admiraba tanto, lo amaba tanto, como decimos de pronto popularmente, cuando a veces se usa esa expresión, veía por sus ojos. Su admiración era Uzías. Su motivo de pronto de alegría era Uzías. De pronto su motivo de regocijo y de celebración eran los logros, las reformas, la grandeza del rey. Que además de ser familiar, que además de ser pariente, que además de estar en un lugar tan elevado, estaba teniendo el respaldo de Dios. Y parece ser que Isaías lo admiraba tanto, lo contemplaba tanto, lo amaba tanto, estaba tan apegado a ese rey, que por alguna causa, mientras que Uzías vivió, Isaías no pudo contemplar al Rey del cielo. Era tan grande esa admiración y ese apego de Isaías para con el rey, que Isaías, aunque fue criado de acuerdo a la ley, aunque fue instruido de acuerdo a la ley, aunque sin duda él estaba enseñado a congregarse y a ir a adorar a Dios, pero en toda su vida de recorrido, parece ser que la admiración y el apego hacia ese rey Uzías era tan grande, que Isaías no pudo ver al Rey de Gloria, sino hasta que murió Uzías. Y eso para nosotros, hermanos, es de mucho significado. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, para muchos de nosotros es indispensable que se nos recuerde el día de hoy que si no hay renuncia al Rey terrenal, no podremos ver al Rey celestial. ¿Usted entiende eso? Que es de vital importancia para nuestro desarrollo cristiano. Es de vital importancia para la realización de los propósitos de Dios sobre nuestras vidas y para el alcance de todo el potencial que Dios ha dispuesto en nosotros, que aquello que hemos permitido que ocupe el lugar apropiado solo para Dios, lo removamos de ese lugar, porque el único que tiene que ocuparlo es el Señor Jesucristo. Es importante para ti y para mí en este día evaluarnos, revisar si hay algo o si hay alguien que por alguna inadvertida razón o circunstancia, quizás hasta inconscientemente o involuntariamente, lo hemos entronizado en un lugar que solo le corresponde al Rey Jesucristo. Amén. Es importante que si algo así sucede, sea removido de nosotros, para que haya una reubicación correcta en el lugar apropiado, de acuerdo a los valores y al orden que el Señor nos enseña. Y regularmente la única forma en que lo podemos lograr es renunciando a ello. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos enseña vez tras vez que Dios es un Dios celoso de su gloria. Que Dios no compartirá su gloria con nadie. Con nadie. Hoy por hoy es muy fácil quitarle al Señor o intentar, porque ¿quién podrá jamás oscurecer la gloria de nuestro Dios? Pero hoy por hoy es muy común intentar oscurecer la gloria del Señor, atribuyéndole la gloria y el crédito a seres humanos, a agencias humanas, o poner en el lugar que solo le corresponde al Señor cosas que en realidad el Señor permitió que nosotros tengamos, que nosotros adquiramos eso, no para que las endiosemos, sino para que nos presten un beneficio. Lamentablemente a veces la bendición o el beneficio que Dios nos concede a través de algo o a través de alguien viene a convertirse en el objeto de nuestra adoración o de nuestra admiración. Y terminamos a veces inadvertidamente por colocarlo en el trono de nuestro corazón, donde solamente le corresponde estar al Rey Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Ese Uzías en tu vida pudiera tener el nombre del trabajo. Amén. Pudiera ser.
Mire, nosotros a veces somos supremamente celosos de la santidad y la gloria de Dios cuando nos encontramos y vamos a evangelizar a un católico fervoroso que carga el crucifijo o que carga escapularios, y lo primero que casi siempre a veces le decimos torpemente es: esos son ídolos, están llenos del diablo, eso es demonio. Y antes no le damos un infarto al pobre católico. Y si de algunos dependiera, hasta se lo arrancamos del cuello. Y algunos a veces hasta deliberadamente declaran condenación y palabra de juicio sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque son ídolos fáciles de ver. ¿Sí están conmigo? Son fáciles de ver. Posiblemente Isaías recibió más de una vez halagos de otros que le dijeron: wow, de todos los que admiran al rey, tú sobresales. Oh. Pero Dios sabía que no era admiración solamente. Dios sabía que era endiosamiento, que había ocupado un lugar que a Él no le correspondía. Porque a veces nosotros albergamos ídolos en nuestro corazón que nadie más se da cuenta. Pero a veces en nuestro corazón y en todo nuestro estilo de vida abrazamos, nos envolvemos, toleramos, aceptamos, permitimos otros dioses que no son el Señor Jesucristo. Y algo similar pareciera que le había acontecido a Isaías. Isaías nunca había tenido una experiencia tan revolucionaria como la que nos narra el capítulo 6. Ese Usías en tu vida pudiera tener el nombre del trabajo, tal vez el nombre de una propiedad, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros vivamos debajo de un árbol? No. Que estemos pasando frío y calamidades debajo de un puente. No, por supuesto que no. Dios quiere que vivamos de la manera más digna, más decente, como hijos suyos. Pero pudiera ser que a veces una propiedad se torna en ese Usías para nosotros. Pudiera ser que ese Usías en realidad tiene el nombre de un sueño o de una meta en la vida. Hay personas que se proponen desde los 20 años ahorrar, porque cuando ellos lleguen a los 85, ellos no quieren estar pasando calamidades. Que el Señor los bendiga y los prospere. ¿Sabe qué pasa a veces inadvertidamente en el camino de todo ese ahorro, de toda esa desesperación? Que ni viven el presente y no llegan a los 85 tampoco para disfrutar lo que ahorraron. Y en el camino no ofrendaron. No bendijeron a sus padres. Porque algunos piensan: no, pues no le puedo dar a mi padre porque yo doy la ofrenda. Y Jesús dijo: no. No estén mezclando las cosas. Nuestro compromiso moral con nuestros padres, usted no puede deducir de las ofrendas ni de los diezmos, eso es aparte. Y tampoco puede decir: Señor, hoy no te traje ofrenda porque me tocó darle a la nana. Tampoco puede decir eso. Porque lo que es de Dios, y lo que corresponde a otros compromisos morales, el Señor se encarga de bendecirnos para que lo hagamos. Este Usías en su vida pudiera tornarse en ser un sueño, una meta. Pudiera que incluso sea una relación. Y de pronto usted va a escuchar esto un poquito fuerte, pero se lo tengo que decir. Pudiera ser que tu cónyuge es ese Usías, o hasta un hijo. Cuidado. No vaya usted a pensar: ay, pastora, usted como no tiene ni marido ni hijos, a usted le queda fácil decir eso. No, no es eso. Hermanos, con todo respeto y con toda delicadeza se lo digo, no es eso. Pero usted y yo tenemos que saber que Dios, el Dios que alabamos y adoramos, nos enseña en su palabra que Él es celoso de su gloria. Él sabe exactamente el día que usted le dio la gloria a alguien más y no a Él. Él sabe exactamente en el mismo momento en que otra relación ocupa el lugar que solamente a Él le corresponde. Él se da cuenta inmediatamente. Y Dios nos recuerda en este día que Él no nos da la bendición, que Él no te dio el cónyuge, que Él no te dio la casa, que Él no te dio el vehículo, que Él no te dio el rancho allá en El Salvador, en Honduras, los marranos que tienes, las vacas, las ovejas. Él no te dio todo eso para que lo alabes, lo exaltes, para que tú te enamores de eso y te aferres a eso. Dios te lo dio para que eso te preste un servicio, te dé un beneficio, pero en todo momento recuerdes que el trono
trono de tu corazón solamente puede ser ocupado por el Señor Jesucristo, el Rey de los cielos, para que tú adores en todo tiempo, no la bendición ni el don que has recibido, sino al dador de esa bendición. Eso es importante, amén. A veces nosotros podemos carecer de alguna comodidad y todavía adorar al dador de las bendiciones. Que no perdamos nosotros de vista, que no se nos nuble la vista en ningún momento, en ningún instante, que a quien nosotros adoramos, amamos, exaltamos, servimos y queremos serle fiel hasta el fin, es al dador de las bendiciones. No que nos enamoremos tanto de la bendición y del beneficio, que se nos olvide exaltar al dador. Entonces dice que el rey Usías murió en ese año, y justo en ese año fue cuando Isaías pudo ver al Señor. Mientras que el rey terrenal moría leproso, marginado, aislado, porque no pudo volver a congregarse. Estaba escrito en la ley. Un leproso no podía estar más en comunidad. Mientras que él moría en esas condiciones, el Señor de gloria no conocía derrota. Eso es maravilloso para nosotros. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque un día el carro te va a fallar. El trabajo un día se te puede terminar. La salud se te puede deteriorar. Está muy bien que nos cuidemos, amén. Tenemos que seguir el ejemplo de varios aquí en la iglesia de ir a correr, ir a hacer ejercicio. Por favor, hermanos, es hora de salir a navegar fuera del internet. Darnos el ejercicio, el salir y tener tiempos de esparcimiento, bonitos tiempos familiares, enriquecer nuestros vínculos de amistades, de familia. ¡Qué precioso eso! Pero eso no se puede volver nuestro Dios. Eso tiene su lugar y tiene su tiempo. Pero eso no puede en ningún momento privarnos de mi tiempo diario con el Rey de los cielos. Porque un día mi salud también se puede deteriorar. El trabajo me puede faltar. El carro me puede fallar. Hasta la persona que más me juró lealtad y fidelidad pudiera ser que un día me abandone. Pero pudiera ser, porque en nosotros está el elemento humano, que la persona que humanamente más nos ha ayudado, nos ha respaldado, nos ha tolerado, nos ha amado, nos ha apoyado, pudiera ser que un día también nos falte. Y si ese día llega, usted recuerde que lo que a usted lo sustenta, que lo que a usted lo mantiene en pie, que lo que a usted le provee, no es la mano del hombre, sino el Rey Celestial. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta lo importante que es? Alabado sea el Señor. Versículos del 2 al 5 dice, y aquí entramos en el segundo punto, que es el reconocimiento. El primero es la renuncia al rey terrenal. El segundo es el reconocimiento. Miren lo que pasa. Por encima de él había serafines. Él está describiendo la visión. Isaías está describiendo la visión. Dice, por encima del trono había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, o los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a ir un momentito a Apocalipsis capítulo 15. ¿A usted le gusta ese coro que dice, grandes y maravillosas son tus obras? ¿Sí les gusta? Señor Dios Todopoderoso. Muy bien. Mire lo que dice capítulo 15 de Apocalipsis. Esto es la visión que tuvo Juan. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y obviamente no vamos a hablar de un tema escatológico ni apocalíptico este día, pero es preciso que lo leamos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. A mí me fascina eso.
y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué más dice? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué dice? Rey de los santos. Amén. Después me siguen cantando la segunda parte. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Hay una santidad y una manifestación de la presencia, pureza, la pureza del Señor en tal magnitud, donde queda establecido y aclarado que delante de esa presencia todos hemos de reconocer que solo Él es santo, perfectamente santo. Dice: solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y Juan sigue diciendo: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Isaías está teniendo una visión ¿de quién? Del Rey Celestial. ¿Dónde? ¿En cuál templo? En el templo celestial. ¡Wow! El Señor quiere darnos experiencias maravillosas, que nosotros podamos pasar de lo conocido a aquello que aún no conocemos. Mire qué precioso. Dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, así dice su Biblia, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es triste que hoy por hoy, en algunos eventos, posiblemente reuniones con la mejor intención, lo que está llenando los templos no es el humo de la gloria de Dios. Porque sabe que la Biblia dice que sí, cuando la gloria de Dios se manifiesta, muchas veces se llena de humo el templo. No es un humo fétido ni es un humo que repele a la gente, es un humo que envuelve, que abraza. Pero como hoy es más fácil que pasemos buscando la presencia de alguien más que la de Dios, entonces nos hemos inventado estos artefactos para llenar en nuestras reuniones, muchas veces en nuestra liturgia, llenarlo de un algo extra sensorial, algo extraordinario, ponerle de alguna manera un toque humano para que cuando esto suene, cuando esto caiga, cuando el telón se abra, entonces la estrella del momento, que es él o ella, el cantante, la cantante, la persona que creemos que Dios está usando, en todo instante se roba la gloria, los aplausos y el crédito, y nunca se hace mención del Rey Celestial. Tremendo. Pero si estuviéramos más en la presencia del Señor y nos dispusiéramos más para esos tiempos en los que el Señor quiere llenarnos de su presencia, saturarnos de Él, que le conozcamos en una realidad, en una norma más de tú a tú, si pudiéramos darnos más a esa disciplina, nuestros cultos serían todavía más maravillosos, nuestras reuniones serían todavía más transformadoras, el mensaje traería mucho más eco, traería mucha más respuesta. No habría necesidad de ningún medio humano para llenar de humo y hacer un espectáculo, una reunión supuestamente cristiana evangélica. ¿Sabe por qué? Porque estaría tan lleno de la gloria de Dios que pudiéramos de alguna manera en este tiempo visualizar lo que aquel apóstol Juan y lo que aquel profeta Isaías vieron, que cuando la gloria de Dios desciende, la nube de su Shekinah, puede ser que haya humo llenando el templo de la casa del Señor. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Y le quiero dar esta aplicación solamente para continuar. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mis ojos, mis manos, mi boca, mis piernas, mis pies, todo lo que compone mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Ese templo tiene que estar lleno de la gloria del Señor. No es posible que lo llenemos de otro humo. Tiene que ser lleno del humo de la gloria de Dios. Amén. Que sea el Señor sobre nosotros ayudándonos. Dice el versículo 5, y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías sufre una experiencia maravillosa y extraordinaria, una experiencia definitivamente divina. Definitivamente divina. ¿Están de acuerdo con eso? Una experiencia que lo transforma completamente. Esa transformación comienza cuando él está viendo tan terrífica visión. En el templo celestial, él contempla seres celestiales volando y proclamando el cántico del Cordero alrededor del trono del Rey de Gloria. Esta proclamación que estos seres están evocando produce casi un sismo celestial, casi un terremoto. Pero al mismo tiempo hay algo ocurriendo, y es que Isaías escucha, miren lo que dice el versículo 4, la primera parte, dice que Isaías escucha la voz del que clamaba. Isaías escucha la voz del que clamaba, pero él no logra distinguir el mensaje de esa voz. Pudiera ser, iglesia, que a veces nosotros estamos en esa condición. Ay, pastora, que yo no sé si ese sueño que tuve fue del Señor. Mire, yo veía como 3 gatos y luego salía un caballo. Y yo no sé si es del Señor. ¿Qué me estaba queriendo decir? Sé que se oye un poquito curioso, pero hermanos, es importante que tú y yo como iglesia distingamos la voz del Espíritu cuando nos habla. Hay quienes le dicen amén a todo le dicen amén. Y no han terminado de preguntar y ya dijeron amén. Y no han terminado de decir la frase, la oración, ya ellos dijeron amén, así es. Y no saben ni siquiera a qué le dijeron amén. Es importante en estos días que tú y yo conozcamos la Escritura, conozcamos la palabra, y de manera muy, muy particular que conozcamos la presencia del Señor en un plano personal. Que no hablemos del Dios solamente de mis padres, el Dios de mis antepasados, el Dios de mis familiares, el Dios del pastor, el Dios de los líderes, sino que podamos decir, el Dios que yo conozco. Amén. El Dios que yo conozco. Que podamos distinguir la voz del que clama. Y el profeta todavía no lo lograba distinguir. Él escuchaba que alguien hablaba, pero él no lo lograba distinguir. Porque para distinguir lo que dice se precisa que el profeta reconozca su condición. Y es ahí donde entra el versículo último que leímos. El profeta declara en un grito de lamento que él es hombre muerto. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de su realidad, que es un hombre de labios inmundos. Amada iglesia, un reconocimiento genuino de nuestra condición es necesario para que los planes de Dios sobre nosotros y sobre los nuestros avancen. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que es necesaria muchas veces y siempre delante del Señor una confesión sin tapujos. Es esencial sincerarnos en la presencia del Señor. Hablar y declarar lo que tenemos, el problema que tengamos, sin adornos, sin dobles agendas. Es indispensable que lo hagamos si anhelamos ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. Y yo quiero ver la gloria de Dios aún más sobre mi vida. Quiero ver la gloria de Dios sobre la iglesia. Quiero ver la gloria de Dios sobre las familias. ¿Y usted? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios sobre su familia? Una confesión sin tapujos delante del Señor.
Es esencial para nuestro desarrollo, para nuestra prosperidad integral como hijos de Dios, que en su presencia, como nos decían en un mensaje hace unas semanas, amemos la verdad. Y sinceramente declaremos nuestro pecado o nuestro mal. Todos los días tenemos que hacer una evaluación y un reconocimiento de cuál es nuestra condición. Que podamos declarar delante del Señor cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra carencia. El hacerlo nos libera y comienza la obra transformadora en nosotros. A veces no tenemos mucho la interesa de declararlo, de reconocerlo, porque estamos muy ocupados viendo las faltas y las carencias del otro. Es que mire ese otro, es que mire esa otra, es que cuando ella cambie, es que cuando él cambie, es que cuando pase esto, lo otro. Y se nos olvida que somos nosotros los primeros que tenemos que permitirnos esa experiencia en la presencia del Señor. Le dije anteriormente algo que le repito en este momento. ¿A usted no le parece intrigante que no puede escuchar bien o distinguir bien porque el problema son sus labios? ¿Verdad? Eso es tremendo. Que Isaías no logra distinguir la voz del que clamaba porque el problema es su boca. Tiene un problema serio en su boca. Tiene un problema serio en su lengua. Tiene un problema serio en sus labios. Y como si fuera poco, se da cuenta también en la presencia del Señor que el medio en el que se mueve, el pueblo donde habita, la sociedad y la generación donde le ha tocado vivir, es de labios inmundos como lo es él. Eso es fuerte, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lamentablemente muchos hermanos no pueden escuchar porque sus labios no dejan de hablar. Tremendo eso, ¿verdad? ¿Sabe que muchas veces si pasáramos un poco más de tiempo en silencio en la presencia del Señor, saldríamos más edificados? ¿Saldríamos más fortalecidos? Pero es que, pastora, usted no sabe las penas, los problemas que a mí me abaten. Mire que ya está pasando esto, lo otro. Y así mismo, con esa desesperación, con esa ansiedad, llegamos a su presencia como un acto religioso, como un rito nada más, pero no como una oración vivificadora, donde podemos despojarnos de todo y permitir que sea su presencia la que nos envuelva. Entonces, hablamos tanto que no podemos escuchar. Amados, es solo cuando somos expuestos a la santidad majestuosa de nuestro Señor, cuando somos expuestos a la hermosura de su santidad y cuando entramos ante el resplandor de su luz, que entonces podemos vernos tal cual somos y entonces podemos tener ojos limpios para ver a nuestro alrededor como Él también lo mira. Porque a veces esperamos ver el mal de otro para justificar el mío y compararlos, decir, pero el mío no es tan malo como el de él, ¿verdad? Pero en la presencia del Señor todo queda puesto en evidencia. Vamos a ir al versículo 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sabe lo que entra en juego en este tercer punto? Es la operación restitución. Isaías está prácticamente desplomado, está deshecho frente a tal realidad. Quisiera en este punto referirme a restitución como el acto divino, la operación divina ejecutada sobre un ser humano a causa de su reconocimiento reverencial hacia la presencia de Dios, que termina produciendo una resolución de rendición sin reservas en el corazón del individuo. El serafín toma un carbón encendido del altar, del templo celestial, con unas tenazas y directamente lo aplica en la boca del profeta. Y me parece, como les dije anteriormente, que queda claro, mis amados hermanos, que si el problema lo tenemos en la boca, es en la boca donde se debe aplicar fuego purificador. ¿Sí? ¿Sí? Si el problema es la vanidad, es en la vanidad. Si el problema son las manos que no se pueden estar quietas, que estando con el novio, con la novia, están tocando lo que no deben tocar.
que van a una casa donde no se tienen que llevar lo que no es suyo, que van a una tienda y le parece que todo está tan bonito, pero no le alcanza y se le enreda en el bolsillo. Si el problema son sus manos necesitan ser pasadas por fuego. ¿Están conmigo? Es así de sencillo. Que si mi problema son los ojos, que son las 3 de la mañana y no puedo ni cerrar, ya los ojos se cierran por sí solos, ya los ojos no puedo y me los abro porque tengo que seguir viendo ese material indecente que comencé a ver hace horas. Pues si el problema son los ojos necesitan fuego purificador. Amén. Mire cuántos testimonios malos, pésimos, desalentadores a veces uno oye. Si mi problema son los ojos, necesito fuego purificador. ¿Se da cuenta? Si mi problema son los oídos, necesito que se me ponga el carbón encendido en los oídos. Donde yo tenga el problema, necesito de un corazón humilde y reconociendo mi necesidad, caer postrada delante del Señor y decirle, no importa si ese carbón encendido me quema, no importa si me fulmina, no importa los estragos que causa en mí, yo quiero ser transformada, porque hay una cosa que tengo claro dentro de mi corazón, no quiero perderme el cielo por estos ojos, no quiero perderme el cielo por estos oídos, no quiero perderme ver tu rostro por esta boca que no se logra sellar. Necesito que me toques y me purifiques. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. De nada sirve pedir por algo más, como queriendo engañarnos y peor aún, queriendo engañar a Dios. Si el problema lo tenemos en una área específica, es por esa área que debemos pedir y es esa área a la que debemos rendir. Ayúdeme para ir concluyendo. Ayúdeme a encontrar qué problemas pueden derivarse de nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestros labios. Cuando ese órgano de nuestro cuerpo está engranado, dígame qué problemas surgen. Chismes, contiendas, malas palabras, calumnias. Se rompen amistades, las maldiciones, ¿no es cierto? Las declaraciones derrotistas. Yo hablo mucho de eso porque es que, hermanos, es muy cierto. Nuestro vocabulario, nuestro lenguaje tiene que ser modificado por la presencia del Señor. Pero ¿qué sería de qué seríamos de nosotros sin la boquita? Pero ese miembro tan pequeño, tan pequeño. Mire todo el proceso que tuvo que pasar el profeta. Las maldiciones, las declaraciones derrotistas, las conversaciones corruptas, ¿verdad? La mentira. Hermano, eso hay que rechazarlo de nuestra vida, completamente. Algunos piensan que exagerar un poquito, eso no es mentir. Y a veces, hermanos, la exageración nosotros la tendemos a ver con mucha liviandad, pero la exageración se puede tornar fácilmente en mentira. ¿Sabe por qué? Porque a veces de alguna manera consigue un propósito escondido en una doble agenda que se tiene. Cuidado con eso. Y si vamos a relatar algo a alguien, relatémoslo como es. Amén. Si no, recuerde esto. Usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Si lo va a decir, dígalo como es. Si no, mejor quédese callado. La mentira tiene como muchísimos matices. El Señor nos ayude que en nosotros no haya mentira. La difamación, por ahí la mencionaron, la calumnia, la ligereza en hacer juicio sobre alguien, la falta de declarar perdón. No retenga ese perdón que su lengua, su boca, sus labios tienen que soltar. Suelte ese perdón para la persona que es. En el nombre de Jesús. Y además de eso, algo muy importante que pocas veces se menciona y no quiero cerrar este punto sin decirlo es, declare amor sobre sus hijos. Dígale a sus hijos que usted los ama. Ellos lo saben, pastora, si no hubiera, pues no le tuviera todo lo que le tengo. Mire que yo trabajo de sol a sol. No, ellos no lo saben hasta que usted se lo dice. Usted se lo tiene que demostrar, pero usted tiene que decírselo. Declare amor sobre su esposo, sobre su esposa. Dígale que lo ama. Yo se lo dije cuando me estaba enamorando, pero ahora él ha cambiado tanto que ya, que se acuerde hace años que se lo dije.
No espere un solo día el 14 de febrero para decírselo. Dígaselo. Dígale que lo ama. Dígale que la ama. ¿Están conmigo, hermanos? Dígaselo. Declare, haga declaraciones de amor para con sus amigos. Hay personas que interpretan muy mal. Yo no sé por qué tan chueca a veces nuestra cultura, tan enfermiza, tan morbosa, que entre amigos muchos no se pueden decir te amo. Y yo, bueno, no quiero que pensar que soy gay. Mire, yo le puedo decir a mis amigas, yo la amo y yo te amo, y a mí no me importa lo que la gente piense. La gente conoce mi vida, el Señor conoce mi vida. Dígale a su amigo que usted lo ama. Hay hombres que necesitan escuchar de otro hombre saludable, maduro y sólido, temeroso del Señor, que lo ama. Sí, hermanos, sí. Digámonos unos a otros que nos amamos con amor santo. Declaremos amor en la familia, en la fe. Y digámosle a Dios, más que a cualquier otra persona, te amo, Dios. Dígaselo ahorita. Dígaselo. Te amo, Dios. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. Sobre el mal que padezcamos, iglesia, sobre esa área que necesitemos su toque purificador que nos santifique, Dios ha hecho provisión y está presto a enviar su auxilio para que experimentemos la declaración transformadora sobre nosotros, que diga así como le dijo a Isaías: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no la hay. Cerramos con el último punto, que es la rendición. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese que habla en plural. Solamente lo dejo ahí para sugerirle a usted lo que es el concepto de la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y quiero cerrar con esto. Ese término después, diga conmigo después. A ver, un poquito más fuerte. Después es un adverbio. Le voy a dar una clase de gramática de 5 centavos. Rapidísimo. Un adverbio, para los que no recuerdan o para los que no saben, es un término, es una palabra en realidad vacía en sí misma, pero que modifica, que condiciona, que altera el significado de todo lo demás. Un adverbio es un término que condiciona el verbo o el adjetivo o también el resto de la construcción de la oración. Es lo que se conoce en gramática, lo que pasa ahí cuando dice después. Esto se conoce en gramática como un adverbio de tiempo. Es esa palabra, es ese término que condiciona el resto de la oración. Y es muy llamativo para mí, ¿sabe por qué? Que este adverbio aparezca aquí. Porque en síntesis, ¿cuál es el adverbio? A ver, otra vez. Sí, muy bien. Es muy llamativo. ¿Sabe por qué? En síntesis nos hace pensar que todo cuanto ocurrió antes de este versículo y todo lo que ocurre después está sujeto a ese adverbio. ¿Sí ve la importancia? Que no se hubiera dado la respuesta de rendición si no hubiera ocurrido la renuncia al Rey terrenal, si no hubiera ocurrido el reconocimiento reverencial en la presencia del Señor, si no hubiera ocurrido lo que estamos hablando. Por eso ese después es clave. Es decir, si no ocurre en la vida de Isaías esta experiencia que hemos narrado y examinado, tampoco hubiéramos tenido una respuesta de él. Y su respuesta es una declaración de una rendición total de su vida al Rey celestial y exaltado, que ahora podía contemplar muy por encima de cualquier cosa que estuviera experimentando por ver a su Rey terrenal morir. El Señor sabe el precio que pagamos cuando el Rey terrenal de nuestro corazón muere. El Señor lo sabe. Usted no piense que usted va a pasar solo por ese valle. El Señor va con usted. Pero es preciso que Usías muera para que podamos ver al Rey de Gloria. Cierra tus ojos ahí donde estás.